Hace unos pocos días celebrábamos con gran alegría la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, un día de inmensa alegría porque ese día inició la batalla de la gracia contra el pecado. La serpiente que se acercó a morder esta alma en el seno de Santa Ana fue detenida por el poder de la gracia. Ella que había venido infectando a toda la humanidad desde el pecado de Adán y Eva, a esta alma se le prohibió terminantemente acercársele. Había comenzado la humanidad a darle el pisotón a esta serpiente, como Dios lo había prometido en el jardín del Edén, cuando la serpiente se alegraba inmensamente de haber instaurado su reino del pecado en este mundo. Entonces, a partir de ese día, comenzó la humanidad a alegrarse, porque había iniciado la derrota del pecado. Y hoy también nos alegramos de un modo muy especial con esta fiesta de Guadalupe, porque celebramos el día en que esta guerrera de Dios atravesó los mares para continuar esa batalla que se inició hace 2000 años aquí en el Nuevo Mundo. Y comenzó apareciéndose el 8 de diciembre a un indiecillo llamado Juan Diego, apariciones que culminarán con la estampación milagrosa de su imagen en la tilma de Juan Diego. España había iniciado la evangelización de América en 1492, pero el diablo no quería renunciar fácilmente a su imperio, y por eso es que a los primeros misioneros de la Iglesia les costó tanto evangelizar. La misma cosa que le había ocurrido al apóstol Santiago 1500 años antes, cuando quiso evangelizar la España, y estando él desanimado, la Virgen Santísima, la Inmaculada, se le apareció, estando ella viva todavía en la Tierra Santa, sin embargo se le apareció en España sobre una columna, de ahí su nombre Nuestra Señora del Pilar, y le prometió la victoria. Ese día fue un glorioso 12 de octubre. El mismo día en que España, 1500 años después, va a llegar a América, un 12 de octubre. Así, la Madre de Dios y la Madre de la Iglesia le aseguraba a sus hijos que no los iba a dejar solos en esta evangelización del Nuevo Mundo, en esta batalla contra Satanás. Cuando España llegó a América, Juan Diego, que todavía no era Juan Diego, no había sido bautizado así, sino que se llamaba todavía Cuauhtlatoatzin, tenía 22 años. Hace poco se ha publicado un libro de un periodista, Carlos Villa Rois, titulado San Juan Diego, su mundo y su tiempo. Es un libro de 400 páginas lleno de contexto histórico, donde nos cuenta cómo este indiecito fue testigo del reinado de 6 emperadores aztecas y de 2 emperadores españoles. Cuando Juan Diego tenía 4 años, el emperador Ayacatl fue terriblemente derrotado por los indios purépechas de Michoacán, que tenían armas de bronce. Estos michoacanos eran fieros guerreros y nunca pudieron ser conquistados por los aztecas, con lo fuerte que eran los aztecas. Pero sí fueron conquistados por los españoles estos michoacanos en 1522, hace 500 años exactamente, pero no hubo nada de derramamiento de sangre de parte de los españoles, porque los soldados michoacanos huyeron cuando escucharon sonar las armas de fuego de los españoles. Eso sí, antes sacrificaron los michoacanos 800 esclavos y prisioneros pidiendo ayuda a sus dioses. Los sacrificaron, los mataron. Y cuando la expedición de Cristóbal de Olid ocupó la ciudad, lo que hicieron fue derribar estos templos para demostrarle a los indígenas que los viejos dioses sedientos de sangre no existían, que era el demonio que los estaba engañando. Juan Diego no vivía en Michoacán, pero debió escuchar las noticias de esta conquista cuando él tenía 48 años, sucedió. Volviendo un poco atrás, cuando Juan Diego tenía 13 años, se había reconsagrado el templo mayor de Tenochtitlán, en el reinado de Ahuizotl, el tío de Moctezuma. Y para celebrarlo, durante 4 días fueron sacrificadas allí en ese templo
miles de personas por los aztecas. Las cifras que manejan los historiadores oscilan entre las 3.000 personas, dicen algunos, y otros historiadores hablan de 84.000 víctimas. Miren lo que era el poder del demonio. Y los aztecas, especialmente los guerreros, la nobleza y los sacerdotes, comían luego la carne de los sacrificados. Esto fue en el año 1487. Luego, en 1519, cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, Juan Diego tendría unos 45 años. 2 años después caía el imperio azteca. Juan Diego no era azteca, sino de etnia chichimeca, nacido en Cuatitlán, y se debió bautizar en 1524 o poco después junto con su esposa, cuando llegaron los frailes franciscanos. Su esposa moriría en 1529, o sea, unos 5 años después, y las apariciones de la Virgen las vivió ya siendo un cristiano viudo y devoto, 2 años después de la muerte de su esposa, cuando él tenía 57 años. Así que Juan Diego fue testigo de un cambio increíble. Vio nacer una nueva civilización, una mezcla de la indígena y de la española, que no era un arrasar con los indios, con exterminarlos, sino que era mezclar, crear una nueva civilización, un nuevo mundo verdaderamente. Y eso es lo que ocurrió. Se mezclaron las dos razas, la indígena y la española, por mandato expreso de los reyes de España, especialmente de Isabel la Católica. Así Juan Diego conoció el reinado de 2 monarcas españoles, de 2 emperadores tremendos, Carlos V y Felipe II, hombres grandiosos. 7 reyes de Texcoco, 2 reyes de Tlatelolco, 5 gobernadores de indígenas. Fue testigo de 2 audiencias en la Nueva España, de un virrey. En su vida pasaron 5 pontífices en Roma, un arzobispo en México, 2 obispados más, y también vio llegar 3 órdenes religiosas, la fundación de 4 colegios, la biblioteca de la catedral, las bibliotecas conventuales. Juan Diego vio llegar la imprenta, la trajo el obispo Juan de Zumárraga, la primera del continente americano. Vio la implantación del uso de las monedas, vio llegada de animales extraños para ellos, cerdos, gallinas, ovejas, y animales útiles como los asnos, los burros, las mulas, que no había en el continente americano, y que ahora servían para llevar las cargas. Ya no hacía falta llevar esas cargas en las espaldas de los esclavos. Juan Diego oyó hablar de Europa, del descubrimiento de Filipinas, vio la edificación de 4 hospitales y sobrevivió a 3 epidemias. Debió asombrarle conocer no solo a los hombres blancos, sino más adelante a los hombres negros que venían con ellos de una tierra misteriosa donde todos eran de ese color. Cuánto debió alegrarse Juan Diego con el fin de los sacrificios humanos y del canibalismo. Cuánto se alegró con la caída de este imperio del pecado y el renacer de una nueva cristiandad. Y él fue un testigo privilegiado, porque esta guerrera de Dios, la Inmaculada Concepción, personalmente, 39 años después del descubrimiento de América, vendrá ella misma en persona y se hará portaestandarte de la nueva evangelización. Y Juan Diego sería el portaandarte de esta guadalupana. Su humilde ropita, su humilde manto, sería el instrumento que la Santísima Virgen elegiría para quedarse allí, dejando impreso su bello rostro. De esa manera la Santísima Virgen mostraba que conservaba en su corazón las palabras de su Hijo, cuando en la cruz Él le confiaba a toda la Iglesia en la persona del apóstol San Juan. Así, cuando la Virgen vino a América, se apareció a un nuevo Juan, Juan Diego, aunque su nombre original era Cuauhtlatoatzin, que en azteco significa aquel que habla como un águila. Recuerden que el apóstol San Juan es identificado con el águila que vuela alto, que contempla desde arriba las cosas, porque el apóstol San Juan fue un gran contemplativo del misterio de Dios. Basta leer su evangelio para darse cuenta. Y aquí hay un nuevo Juan que también es águila a la vez. Así la Santísima Virgen nos demostró que no se olvidó de aquella misión que su Hijo le entregó en la cruz. Mujer,
he ahí a tu hijo. Por eso ella, volviéndose a este nuevo Juan, volviendo su rostro moreno, le dice: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás triste? ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? No te aflijas por nada. Continuemos ahora nosotros esta tarea de la evangelización que inició Juan Diego hace 500 años. Hagámoslo con el celo de Santiago, del apóstol Santiago, aquel celo que nos vino por medio de la Madre España. Hagámoslo con la contemplación de San Juan, que como el águila contempló el misterio de Dios. Contemplemos sobre todo el misterio del Verbo encarnado. Reposemos nuestra cabeza sobre el corazón humano y divino de Cristo, como el apóstol San Juan. Continuemos entonces la tarea de la evangelización con mucha alegría y con mucha confianza, porque lo que tenemos que hacer es marchar tras las huellas de esta guerrera de Dios, que ha iniciado la evangelización primero en el viejo continente y ahora en el nuevo, e incluso en Asia. Entró esta hermosa imagen de Guadalupe cuando los españoles la llevaron a las Filipinas. Y luchemos cada día como Juan Diego, que por 17 años más de su vida fue el cuidador de la tilma en una capillita que el obispo mandó a construir y que se convirtió en su casa, y allí a todos los que visitaban la tilma milagrosa, que fueron miles y millones de indios, de europeos, a todos él les predicaba las apariciones, las palabras de Nuestra Señora y el deseo de su corazón. Y en esa capillita él contemplaba esta imagen milagrosa y debajo de las manos unidas de la Virgen contemplaba el misterio del Verbo encarnado, cual otro Juan, cual otra águila. Salve, oh Madre de Dios y Madre del hombre, venimos buscando al Señor, ya que a su Hijo Jesús le diste la vida, con Cristo vivamos también.